Bienvenidos a este webinario de iluminación en instalaciones industriales que nos va a presentar Elena Serón. Espero que todos podáis escuchar bien. Si necesitáis hacer cualquier pregunta, hacerla por preguntas y respuestas, que yo estaré atendiendo y a las preguntas que lleguen por ahí se las cortaré a Elena cuando vea que sea el momento y le haré las preguntas correspondientes. Y si no, pues al final de la sesión también las recuperaremos. Elena, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Feliz viernes. Ya nos queda poquito ya para empezar el fin de semana. Hoy vamos a hablar de iluminación en instalaciones industriales. He de deciros que es una de las propuestas de contenido que nos hicisteis a lo largo de del primer semestre del año, donde hemos ido enviándoos, aparte de la grabación con la presentación como siempre, esa encuesta con un formulario de Google, con lo cual os animo a que sigáis respondiendo en esa línea porque nos ayudáis a mejorar y la verdad es que se nota ya en las asistencias que está aumentando el número, con lo cual gracias por vuestra aportación y nosotros como siempre pues intentando adaptarnos para ayudaros más en vuestro día a día. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de instalaciones industriales y aquí tendríamos un poquito lo que sería el enfoque de aplicación, o al menos lo que yo os quiero los quiero mostrar o cómo lo quiero enfocar. Digo esto también porque cuando tengamos el de aplicaciones para deportes, pues, intentaremos obviamente seguir la misma estructura, con lo cual en esa línea, si veis algo que no encaja, pues nos lo decís y nos adaptaremos para el siguiente webinario. Todo lo que tiene que ver con normativa, al final no deja de ser una referencia guía, que nos sirve de guía para hacer esos cálculos y los debemos ver como una oportunidad en el sentido de que todo lo que son productos de bajas especificaciones pues ya se nos salen un poco de lo que sería la propuesta a hacer a nuestro cliente. Lo que también hay que tener en cuenta es que la normativa lo que nos dice en todo lo que tiene que ver con interiores es mínimo a cumplir, pero no te habla de máximos, con lo cual en esa línea pues obviamente siempre sería mínimo requerido y a partir de ahí lo que pudiera haber por encima pues a criterio de vuestro cliente, ¿no? En este aspecto. Por otro lado, también recalcar que aunque este webinario está pensado para nuestros clientes de Lighting Club, en España también se conectan clientes nuestros de Portugal, con lo cual en esa línea, cuando voy a hacer ahora una breve mención a la normativa, solo me voy a referir a la de España, ¿vale? En esa línea, disculpadme. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a mencionar lo que sería de obligatorio cumplimiento a día de hoy, que sería Código Técnico de Edificación de septiembre de 2013, que es donde se hizo una pequeña modificación en la sección de eficiencia energética, la HE3, y luego referencia a la normativa de iluminación de espacios de interior. Hasta febrero de 2012 estaba contemplada en código técnico como una normativa a modo de referencia, pero ya en la modificación que hicieron en 2011 y en febrero de 2012 ya fue la traducción al castellano, ya incorporaron la 12464 dentro del texto de la normativa, por lo tanto se convierte en obligatoria. Luego, por todo lo que tiene que ver en lo que es la parte de producto, vamos a hablar del producto como tal y vamos a acabar hablando de sistemas. Sistemas, sabéis que es lo que nosotros llamamos solución completa, en lo que tenemos no solo luminarias, sino sistemas de control, y dentro de esos sistemas vamos a tener sistemas autónomos o sistemas conectados. Todo lo que tenga que ver con sistemas conectados va a ser la solución más avanzada y va a ser todo lo que tiene que ver con conectado en la nube, con los beneficios que conlleva, que luego hablaremos de ellos. Todo lo que tenga que ver con sistemas autónomos, como su nombre indica, va a ser solución de luminarias con sistemas de control, pero que lo único que tenemos es instalación y lo que sería la configuración en el momento de la puesta en marcha ya funcionaría solo, como puede ser un detector de movimiento, y cosas que no van a requerir una programación, simplemente la calibración en el momento y ya está. Y de ahí para abajo, pues volviendo un poco a lo que hemos ido recalcando en webinarios anteriores. Desde que Signify, o sea, desde que Philips Lighting es Signify, en esa estrategia multimarca en la que trabajamos, pues hablamos de Mazda, hablamos de Philips,
Y dentro de Philips hablamos de gama Lediner, hablamos de gama Coreline y hablamos de la gama de altas prestaciones, que sería lo que nosotros llamamos performance, que es donde vamos a tener ya los productos con prestaciones más elevadas, como puede ser en el caso de campanas, pues irnos acabando en la Yendel Space, ¿vale? Por debajo tendríamos la Coreline campana, por debajo tendríamos la Lediner campana y ahí tendríamos pues todo lo que es la diferenciación de gamas en base a sus prestaciones y también con esa diferencia entre diferentes marcas, como puede ser el tema de hablar de Mazda o hablar de Philips. Por otro lado, en el caso de la solución más sencillita, es decir, el reemplazo más directo, que sería el que requiere menos inversión, hablaríamos de no ir al reemplazo de luminarias, sino de ir al reemplazo de lámparas. Y en ese aspecto, acordaos de que hablamos también de marca Mazda y que cuando hablamos de marca Philips tenemos dos gamas, que sería la Core Pro y luego tendríamos la Master, que la Master sería pues obviamente la más avanzada, con más, la más completa y con prestaciones más elevadas. Cuando hablamos de reemplazo de lámparas, se puede dar un paso adicional, que sería el cambio en este caso, como pasaríamos ya a renovación, a tecnología LED, hablaríamos de reemplazo del driver, y en ese aspecto, pues cuando vamos tocando cada una de las categorías vais a ver una pequeña información al respecto. ¿Qué debo decir ante eso? Que aunque obviamente la solución existe y Signify la comercializa, cuando hablamos siempre de reemplazo directo manteniendo la luminaria actual, nosotros recomendamos que se quede a nivel de tubo, ¿no? O a nivel de lámpara en este caso. ¿Por qué? Porque todo lo que conlleva reemplazar un equipo, en este caso pasaríamos a un driver, supone modificar el esquema de conexión de una luminaria, supone, por tanto, en consecuencia, perder el marcado CE de la luminaria y perder también lo que sería la política de garantías. Y lo más importante, que sería, lo digo en último lugar, pero no deja de ser para mí lo más importante, es todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Es decir, al final, si estamos manipulando esquemas eléctricos y tenemos la instalación hecha, pues obviamente todo eso que tenga que ver con que nos dé un chispazo, etcétera, pues obviamente son cosas a tener muy en cuenta. En la parte de normativa vigente hemos hecho ya una pequeña mención de en cuál nos basamos en base a cuál sería la última versión. Código técnico, la actualización de septiembre de 2013 con esas modificaciones en la HD3 y aquí en estos puntitos tenéis en lo que marca, o sea, en lo que es realmente las diferencias respecto a la versión de código técnico anterior. Entonces, simplemente a modo de ejemplo, pues en todo lo que tiene que ver con caracterización y cuantificación de las exigencias, pues que los valores de eficiencia energética de la instalación son más restrictivos, que ya nos habla de que tenemos que informar sobre una potencia instalada en el edificio y que el valor es más restrictivo, o sea, hay un valor límite en función de la actividad del edificio, y en el caso de todo lo que tiene que ver con sistemas de control y regulación, pues son más restrictivos. Por ejemplo, lo del hecho de que es obligatorio poner fotocélula a una distancia desde la ventana hasta 5 metros hacia adentro, cosa que en la versión anterior pues solo obligaba a poner fotocélula hasta una distancia máxima de 3 metros. Entonces, bueno, en esa línea, simplemente resumir aquí los puntos más importantes de ese cambio, ¿no? O sea, de esa nueva versión. Y obviamente, pues al ser código técnico está metido dentro del BOE y podéis descargarlo perfectamente de internet, y este sería pues el PDF o al menos la portada del PDF de lo que sería esa normativa íntegra. En el caso de la 12464/1, esa normativa de iluminación para lugares de interior, estamos hablando de una norma española, o sea, de una norma europea, que en el caso de España pues decidió hacerla obligatoria con este código técnico que hemos dicho, y lo que tenéis que tener en cuenta es el recuadro que pone aquí abajo, ¿vale? Que en este caso pues AENOR autoriza el uso de este documento a Philips Ibérica S.A. Entonces, Entonces, en este caso, pues cuando salió la normativa, Philips compró la normativa y en este caso no es un acceso público como tendríamos en el código técnico de antes. Entonces, en esta línea, pues siempre que tengáis alguna pregunta, pues no tenemos obviamente ningún problema en ofrecer el servicio y contestar la pregunta, pero no podríamos en este caso pues facilitar la documentación. Y entonces, Helen, solo un comentario.
porque es verdad que cuando se transcribe a español se pone norma, a lo que normalmente a nivel europeo se le llama estándar. Entonces, como muy bien ha dicho Elena, pero por recalcarlo un poco, el estándar de la Unión Europea y el estándar en España, lo que es en sí la norma 12464-1 es una recomendación y no es obligatorio en toda Europa. Lo que pasa que es la recomendación de los niveles más adecuados para poder trabajar en lugares de trabajo. En el caso del código técnico en España, al recogerlo como requerimientos para esos niveles de trabajo, se hace obligatorio. Solo que el código técnico está exento de cumplirse en las zonas de taller de industria. Sería la parte de oficinas y zonas de laboratorios y demás, sí que tendrían que recogerlo como obligatorio. En el caso de toda la zona de taller no es obligatorio, pero es una recomendación que es muy bueno seguirlo. Perdón porque al poner norma siempre uno se hace un poquito de lío, pero eso es como traducen los estándares a España, como lo hace AENOR. Simplemente por acabar con este tema, así como hemos mencionado antes los cambios importantes respecto a la versión anterior de Código Técnico de Edificación, pues en este caso lo mismo de cara a esa versión primera que hubo en el 2002. Entonces, por ejemplo, pues la importancia del luz natural, incorporar lo que sería la iluminación en paredes y techos, es decir, que van buscando también que este confort de la iluminación pues sea cada vez más cuidado, y en ese aspecto pues hay que tener más cosas a tener en cuenta para tener unos criterios de iluminación adecuados. Y vamos ya directamente a lo que sería esas soluciones que podemos presentar para una aplicación de industria. Hablaríamos obviamente de 4, que serían las regletas, las estancas, los carriles y las campanas. Entonces, en las 3 primeras, todo lo que sería esa primera acción de reemplazo, pues obedecería simplemente a un cambio de lámpara, tubo, o en el caso de las campanas también al cambio de lámpara sustituyendo a la descarga, pero mantendríamos la luminaria. Entonces, en esa línea hago aquí una pequeña mención antes para no ir repitiendo en cada una de las categorías lo que nos podríamos encontrar, ¿no? O lo que podríamos hacer, mejor dicho. Pues en el caso de todo lo que tiene que ver con tubos, para esas regletas, esas estancas y esos carriles, empezaríamos por el tubo LED de marca Magda, y cuando ya nos fuéramos a marca Philips, hablaríamos de esa gama Master sencillita que hemos hablado de Core Pro, o hablaríamos de la gama Master, que sería la que hemos dicho que es más completa y con más prestaciones. Dentro de Core Pro tendríamos 2 opciones: universal, tubo convencional, por decirlo de alguna manera. El universal sería el que es compatible tanto con equipo electromagnético como con equipo electrónico como directo a red, y la solución anterior sería la que está en el nivel inferior, sería solo compatible con electromagnético y directo a red. Y dentro de esto, dentro de esta categoría, con 2 flujos lumínicos, el estándar y el HO. HO significa High Output, o lo que es lo mismo, alto flujo. Por lo tanto, hablaríamos de un paquete lumínico superior al que sería el flujo estándar, por decirlo de alguna manera. Si os dais cuenta, todos los tubos con un casquillo diferente en la línea de ir diferenciando las gamas, también las diferentes versiones dentro de cada gama. Magda, casquillo blanco; Core Pro, Philips Core Pro, casquillo blanco y gris; y Philips Master, casquillo blanco con las rayitas azules, o en el caso del tubo ultra eficiente, con la rayita verde. ¿Vale? Y en función de si es 2 rayitas o 3 rayitas, pues también tiene significados diferentes, ¿vale? El 3 rayitas sería casquillo universal, el 2 rayitas sería el tubo Instant Fit, que es el que es compatible con balasto electrónico, es decir, un poco para que vayáis entendiendo cuál sería, así como hacemos muchas veces hincapié en toda la información que lleva una descripción de producto, pues en esta línea los tubos también nos ayudan un poco a diferenciar de qué gamas y de qué prestaciones estamos hablando. No voy a entrar obviamente en detalle en cada uno de ellos, pero ya que están aquí expuestos desde la solución más sencilla a la solución más completa, simplemente deciros que UO significa que tendríamos, por ejemplo, en el tubo Master
T8 de diámetro 26 para electromagnético y directo a red, aparte del estándar y el HO, también tenemos el UO, significa ultraflujo, es decir, un lumínico superior a la versión de alto flujo. Luego el ultra eficiente, que es el que hemos dicho que tiene la línea verde, estamos hablando de que tiene un lumen vatio superior a cualquiera de los otros tubos dentro de la gama máster. Lo que os comentaba antes del tema de cuando reemplazamos tubo, la opción esta intermedia de reemplazar también el balasto o el hecho de que queramos poner los tubos directamente a red, que sería modificar igualmente el esquema de conexión, pues en el caso de ir a un driver de LED, pues en este caso tendríamos dos opciones, que sería el driver Titanium, que sería el de altas prestaciones, y el driver CertaDrive, que sería un poquito más sencillo. Aquí tenéis un recordatorio del posicionamiento de lo que es el tema Master, Master Value, Core Pro, etcétera. No voy a entrar, simplemente acordaos que es un tema de garantías, sobre todo tema de eficacia, ¿vale? Y luego, como novedad, aprovechando que estamos en octubre, pues dentro de esa categoría de productos que os he dicho a nivel de lámparas que podemos utilizar como reemplazos para industria, pues simplemente hacer mención que el tubo T5 de longitud de 1500 milímetros en versión Instant Fit, que sería el tubo LED T5 para seguir manteniendo el balasto electrónico, pues tendría una novedad que sería el generación 2 en su versión HO, en su versión de alto flujo. Me he ido para atrás. Importante también que tengáis en cuenta en todo lo que tiene que ver con este reemplazo de tubos, toda la información que hay disponible tanto en web como en la propia tarifa. Recordad que la tarifa está actualizado el PDF a octubre de 2019, con lo cual si no lo tenéis podéis ir a la web y descargarlo. Y luego también importante que tengáis en cuenta el famoso Excel con la gama a vista 3 meses para que tengáis en cuenta ahí si va a haber cambios en los próximos meses, ¿vale? En este caso, pues ya ante tanta gama de producto, la propia tarifa te hace un esquema por aplicación, que al final siempre viene bien para saber qué tipo de versiones tengo que poner. Y como veis, en primer lugar, pues aparece lo que estamos hablando hoy, el tema de oficinas e industria, en el caso de industria. Y luego, por otro lado, en la página web es importante también que tengáis en cuenta que os podéis descargar la guía de la instalación para el tema de cómo modificar el esquema de conexión. Importante tenerlo en cuenta porque si no, ante una modificación y ante un fallo posterior de la luminaria, si no está teniendo en cuenta el esquema de conexión que ha facilitado Philips, pues en ese aspecto la garantía no estaría cubierta. Y por otro lado, el documento que veis a la derecha, que sería el de las tablas de compatibilidad con los balastos. Todo lo que conlleve tubo LED con un balasto existente, ya sea convencional o electrónico, pues obviamente, ya sea por el hecho de que sea electrónico, sea de T5 o de T8, pues obviamente necesita estudiar una compatibilidad previa y en este documento tendréis todos los estudios hechos en fábrica hasta la fecha. Importante también el criterio de cuándo elegir un tubo u otro, y entonces en ese aspecto pues la tarifa también os da unas pistas, una serie de preguntas para ayudar a elegir el tubo. Y en esta diapositiva lo que veis es un ejemplo de lo que sería esa gama de productos que hemos hablado al principio en esa escala de cuando hablamos de reemplazo a tubo, de solución de más sencilla a solución más completa. Obviamente no voy a poner información de todos los productos, pero simplemente pues la idea sería ir ya siguiendo ese esquema que hemos visto antes, ir buscando la información de cada uno de ellos en la tarifa para ir eligiendo el producto adecuado. En el caso de Mazda, como es un tratamiento aparte, hablamos de que es una web diferente, con una tarifa y un catálogo diferente. Aquí tendríamos las referencias. En el caso de los drivers, lo que hemos comentado antes sobre el tema de la recomendación de no modificar los esquemas, y aquí tenéis información sobre las características técnicas principales de esos drivers Titanium o de los drivers CertaDrive, ¿vale? En el caso de los Titanium habría de dos tipos, el compacto y el lineal, y ya os he puesto en estas diapositivas para cuándo sería cada uno y las diferencias en tema de prestaciones y de garantía. Entramos ya directamente en esas 4 categorías
de solución, por decirlo de alguna manera, que tendríamos en industria, cuando hablamos de regletas, que sería la solución más sencillita, teniendo en cuenta todo nuestro portfolio, empezaríamos por todo lo que tiene que ver con reemplazo de tubo y o driver, puesto en gris porque es algo que ya hemos comentado antes. Si nos centráramos solo en luminarias, tendríamos por la parte de Mazda la regleta LED, por la parte del Philips Lediner la regleta Mini, y luego tendríamos ya en la gama superior, sería Philips Coreline, la regleta generación 2. Si os dais cuenta, en este aspecto, en este posicionamiento, no he ido de abajo arriba únicamente, sino que Philips Lediner regleta Mini lo tengo al lado de Philips Tubo Core Pro LED. El por qué lo pongo al lado es porque uno de los criterios principales que utilizamos para hacer el posicionamiento, para ir de solución más sencilla a solución más completa, es la vida útil. Entonces, en este caso, tanto la luminaria, la regleta de Lediner como el tubo Core Pro tienen la misma vida útil, que estamos hablando de 50.000 horas. Entonces, en esa línea, pues podría ser una solución pareja. Siempre es cierto que vamos a intentar ver la solución de luminaria más completa que una luminaria convencional con un tubo LED. Pero en este caso, como estamos hablando de una solución muy sencillita que es la gama Lediner, pues no llega a ser tan superior a lo que sería el tubo Core Pro, y de ahí que estén en un mismo nivel. Pero insisto, por ejemplo, en el caso de una estanca, un producto más completo, a una estanca LED que lleve placa de LED, que no que sea una estanca convencional en la que hayamos puesto tubos LED. Y luego, como mención, simplemente decir que ahora estamos en Coreline regleta generación 2, pero que para el primer semestre del año que viene ya se espera una nueva versión de esta regleta. ¿Dónde podemos encontrar información de Coreline regleta? Y en este caso la novedad en estas fechas es la regleta Mini de Lediner con las características que veis aquí, y bueno, de esta forma hacer mención especial a que es novedad de este mes, por lo tanto la destacamos de forma diferente. Lediner también, deciros que hay un catálogo nuevo que se ha editado ahora en octubre, en el que aparece toda la gama actualizada, y bueno, os lo podéis descargar de la web, perdonad. Y la parte de Mazda, pues lo mismo que hemos dicho antes, web aparte con tarifa y catálogo. En el caso de carriles no tenemos tantas opciones en diferentes marcas, simplemente tendríamos Mazda en el caso de tubos, y cuando hablamos ya de luminarias todo va a ser ya en marca Philips. Vamos a tener la gama media, que va a ser ese carril Coreline, y luego vamos a tener tres soluciones en lo que serían las soluciones de prestaciones más elevadas, que va a ser el Maxus Industry, el Maxus Performer y el Maxus Fusion. Si os dais cuenta, según va subiendo el posicionamiento, pues voy poniendo las fotos más o menos alineadas por el nombre para que veáis que el diseño, pues obviamente también cambia. El tema de los carriles es algo complejo en su configuración, porque al final es una solución modular en la que hay que tener un montón de piezas en cuenta, desde lo que serían las partes eléctricas a todo lo que es la parte de la propia luminaria, la fuente de luz, por otro lado todo lo que es accesorios de montaje, etcétera. Entonces, simplemente a modo de resumen muy general, pero que yo creo que puede venir muy bien al menos para tener un criterio sencillo o básico de por dónde nos deberíamos mover en el caso de que queramos carriles, os he puesto aquí esta breve descripción de lo que serían las tres categorías. En el caso de carril Coreline, que sería la más sencillita, simplemente hay que tener en cuenta, podemos hacer línea continua y estamos hablando de simplemente utilizar los códigos, lo que sería el código, el starter kit, que sería el inicio o el fin de línea, y luego la regleta de luz, que sería el punto de luz intermedio. Si escalamos un poquito más en prestaciones, ya tendríamos Maxus Performer, perdonad, es Maxus Industry y Maxus Performer. Estamos hablando de estas dos soluciones, estamos hablando de que son soluciones retrofit, es decir, reemplazo para todo lo que tenga que ver con soluciones de carriles existentes de fluorescencia, bien sea Maxus, tanto en TLD como en Tele5,
o en el TTX 400, ¿vale? Que fue el primero que tuvimos. Cuando hablamos ya de Maxus Fusión, sería la solución más avanzada en carriles y hay que tener en cuenta que ya va a ser una solución específicamente diseñada para tecnología LED, por lo tanto vamos a tener unas prestaciones más elevadas porque no es esa aprovechamiento del carril para poner una placa LED, como es el caso de la categoría anterior, y estamos hablando obviamente de más eficacia y mayor flexibilidad de montaje porque vamos a tener la posibilidad también de integrar otro tipo de luminarias para poder hacer soluciones más completas. Quizá en industria no echamos de menos esa flexibilidad, pero si pensamos, por ejemplo, en un hipermercado, pues ahí sí que el hecho de poder combinar en un mismo sistema de carril lo que sería línea de luz con, por ejemplo, proyectores, pues es interesante. Información, como siempre, en la web a nivel de catálogo online y en el caso de gama Coreline o gama Lediner, etcétera, páginas específicas para poder tener todos los productos en un mismo sitio y encontrarlos más fácilmente. Importante también que tengamos en cuenta cuando hablamos de catálogo de alumbrado profesional o de catálogo o de tarifa de alumbrado profesional para distribución, en el caso de la tarifa de distribución encontraríamos hasta gama Coreline, es decir, de Coreline, Lediner y todo lo que tiene que ver con tema de lámparas y de tubos de marca Philips. Cuando hablamos ya de productos de alta especificación, que es esa gama performance que os hablaba yo antes, vamos a tener que ir al catálogo de iluminación profesional, que va a ser el que en un mismo libro este año ya hemos puesto todo lo que es la parte de interior y la parte exterior. En este caso, pues un ejemplo del Maxus Fusión, con imágenes más cuidadas en el sentido de ver ya imágenes reales de aplicaciones, con todo lo que es la parte técnica a nivel de prescripción, o sea, de especificaciones técnicas, pero si os dais cuenta, pues en este caso no añadimos códigos, ni precios, ni colores de descuento, ni nada de todo eso. Entonces, sí que es cierto que en este catálogo se incluyen también las referencias de la gama Coreline que se utilizan también muchas veces en proyecto. Por ejemplo, en este caso, pues la Coreline regleta no aparece, pero sí que aparece la campana, aparece la estanca. Y aquí tendríamos la información sobre el Coreline carril, que esto ya aparecería en la tarifa de alumbrado de distribución y pues con ese formato más de día a día de tarifa que hablábamos antes. Si nos vamos a estancas, perdonad que no os he dicho una cosa antes que se me había olvidado. En el caso de poder o sea, de hacer una renovación de instalación existente, obviamente no pensamos mucho en qué modelo de iluminación vamos a poner. Pues si tenemos estancas, ponemos estancas, si tenemos carril, ponemos carril y si ponemos campanas, ponemos campanas. Pero sí que es cierto que si nos encontráramos con una instalación nueva y hubiera que elegir, pues es importante que tengamos en cuenta lo que sería lo más idóneo en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, obviamente, pues las regletas las dejaríamos un poco de lado porque es lo que menos capacidades nos da, pero en el caso, por ejemplo, de elegir entre un carril o una campana, pues obviamente estamos hablando de alturas de montaje diferentes. Con campana podemos llegar a más altura. Es cierto que podemos tener soluciones de carril avanzadas en las que tengamos unas ópticas de haz ultra estrecho que nos va a permitir tener esas alturas de pasillo más elevadas y poder llegar a unos niveles de iluminación adecuados en el suelo y sobre todo también en todo lo que tiene que ver con la iluminación en vertical para poder leer, por ejemplo, con los códigos de barras, etcétera, todo lo que es el tema de naves de almacenaje, de poder ver las cajas en las diferentes alturas y poder ver bien. Pero, bueno, obviamente el carril lo único que tiene es que la instalación es más compleja, hay que poner más elementos y eso pues encarece más la propuesta. Pero desde un punto de vista de criterios lumínicos, por decirlo de alguna manera, todo lo que tiene que ver en uniformidad y en homogeneidad, pues se consigue muchísimo mejor con una instalación con carril que con una instalación con campanas. Sí que es cierto que con la irrupción de la tecnología LED, valores cualitativos desde un punto de vista de uniformidad, etcétera, se han visto sensiblemente mejorados por el hecho de tener campanas LED que cuando teníamos antes la campana con halogénuro metálico, pero bueno, simplemente quería recalcar estos mensajes para que tengamos claro hacia dónde deberíamos ir en el caso de que tuviéramos que elegir un modelo de iluminación. En el caso de la estanca, tendríamos esta posibilidad, ¿no? este posicionamiento de producto
una vez más, dejando al lado todo lo que tiene que ver con tubos, si habláramos de estanca, la primera referencia que tendríamos sería marca Magna. Después pasaríamos a Philips Leviner y dentro de Philips Leviner tendríamos la estanca estándar o la estanca Slim. Dos novedades adelantadas, aprovechando que tenemos el webinario. A mediados del año que viene, la Leviner estanca estándar va a salir con versión ya en 865 y vamos a tener también una estanca Leviner vacía para que podamos poder colocar una solución con tubo LED de todo lo que de todas las opciones que hemos visto antes. Ya de gama Coreline, estaríamos hablando de que hoy en día estamos con la estanca generación 2 y de hecho es una novedad de ahora, con lo cual luego dedicaré unos minutitos a explicarlo un poco como novedad que es. Y como última opción más completa, tendríamos en la gama de altas prestaciones la Pacific LED generación 4. Y en este caso, pues decir simplemente que a finales del año que viene habrá una nueva versión de Pacific LED, por lo tanto estaríamos hablando de la generación 5. Cuando hablamos una vez más de luminarias de altas prestaciones o luminaria Coreline, siempre catálogo online, y en el caso de la gama Coreline, página específica para Coreline. Aquí tendríamos información sobre Pacific LED generación 4 de ese catálogo de iluminación profesional que hablábamos antes. Y en el caso de la Coreline estanca, hemos dicho que al ser novedad de ahora, pues vamos a dedicarle unos minutitos. La diferencia, las mejoras de generación 1 a generación 2 en verde. Hablamos de que hay un diseño mejorado pensando sobre todo en facilitar la instalación, hacerla más fácil y más sencilla. Se mejora la eficacia hasta 140 lúmenes vatio. Hay un nuevo difusor adicional al ala de murciélago que sería el Opal, nomenclatura PCO. Sigue sin haber una opción en difusor acrílico, es decir, seguimos todavía con difusor de policarbonato. En la parte de controles añadimos una funcionalidad que vamos a ver luego en la parte de sistemas autónomos, que va a hacer que esta estanca puede venir con un sensor de movimiento integrado, que va a ser un sensor de movimiento de alta frecuencia, ¿vale? Y la nomenclatura va a ser MDU. Se mejora también lo que es el rango óptimo de funcionamiento, teniendo en cuenta esas peculiaridades de las instalaciones reales, es decir, en este caso de menos 20 a más 40, hemos subido 5 grados. Y, no pasa la diapositiva, y en esa primera característica que os he dicho, que es que mejora que mejora el diseño y que se incorpora una nueva óptica, pues bueno, aquí simplemente tenéis la óptica Opal. Es más mate, pero lo que sería la línea, o sea, los puntitos de LED se siguen viendo, es decir, no es del todo. Sí que es cierto que es más. ¿Vale? Y luego una de las cosas que se hace. Opal, perdón. Y es opaca, entonces si es opaca del todo, es opaca del todo. Cierto, perdón, no me había dado cuenta. Luego, en la parte de diseño que hemos dicho que se mejora un poquito en el sentido de ir buscando una instalación más sencilla, bueno, pues aquí tenéis un poquito las diferencias que hay respecto a la generación 1, desde un punto de vista de clips, de los sliders, que sería la parte de arriba, que son más anchos, la ranurita esta para la acumulación la parte posterior para la acumulación del polvo, el prensastopa que está mejorado, etcétera. Y aquí tendríamos un poquito más en detalle, pues bueno, todo lo que es esas modificaciones en el diseño. Importante que destaquemos que cuando hablamos de la versión con la óptica ancha, ¿vale? Con la que teníamos hasta ahora, hay que tener en cuenta que es una óptica en la que está especialmente cuidado el confort. Es decir, es una óptica que versus a otras estancas de su categoría o de su mismo nivel de prestaciones, una óptica que cuida el confort, va a ser una óptica que va a deslumbrar menos y va a ser una óptica también más eficiente, es decir, va a desperdiciar menos luz hacia planos superiores que no son el plano útil de trabajo. Entonces, en esa línea, pues obviamente también es importante destacarlo, porque al final no deja de ser un elemento diferenciador que hace que esta estanca, pues obviamente esté o podamos considerarla como una muy buena opción.
En esta nueva estanca, en esta generación 2, en la versión de emergencia, en la versión 1 teníamos de autonomía de 1 hora y autonomía de 3. Ahora, en este caso, ya solo tenemos de autonomía de 3. Y dentro de ser una versión de emergencia autónoma, está catalogada dentro de lo que nosotros llamamos el Trust Site Basic, ¿vale? Entonces, dentro de esa funcionalidad básica, simplemente destacar que lo que no hace es tener un chequeo automático de cómo está, es decir, que sería lo que estaríamos viendo para la que sí que se puede hacer en las versiones superiores, y tampoco tendría compatibilidad con DALI para lo que tiene que ver con control remoto o con diagnósticos de la luminaria, ¿vale? Y tampoco sería configurable. Aquí lo que sería toda la información que viene implícita dentro de una descripción de producto. Y bueno, simplemente ponerlo aquí, no vamos a entrar en detalle porque al final los valores diferenciales que hemos dicho sería, por ejemplo, lo del MDU, que era el sensor de movimiento que os he comentado antes. Pero hacer hincapié en que hay mucha información dentro de la descripción y es bueno que sepamos identificarla para poder ir avanzando con nuestras novedades sin necesidad de que nadie te las explique, ¿no? La Lediner estanca Slim y en la Lediner estanca estándar, la información hemos dicho en folleto y en la web y también en la tarifa de distribución. Y por último, en la estanca de Mazda, pues hemos dicho que tratamiento aparte de la información. Por la parte de campanas, tendríamos parte de solo lámpara, es decir, mantenemos campana actual y hacemos una sustitución a lámpara LED, y luego tendríamos sustitución de punto de luz completo. En el caso de lámpara, tendríamos en marca Mazda y en marca Philips. Dentro de marca Philips tendríamos, que es lo que se llama la gama True Force, es decir, que sería la lámpara LED, sustitución de lámpara de descarga. En el caso de aplicaciones de industria se llama industrial, ¿vale? Se llama Industry, y tendríamos luego una lámpara intermedia, sería la True Force Core, obedeciendo un poquito al criterio de gama Core Pro, por llamarlo de alguna manera, que tendría unas prestaciones pues más sencillitas. Luego, en términos de punto de luz completo, lámpara, o sea, en gama Lediner una campana, en gama Coreline, que sería ya la pensada para proyectos, y luego ya para prestaciones más elevadas o instalaciones con necesidades más exigentes, hablaríamos ya de la Gentle Space Generación 3, que es nueva del año pasado, de noviembre del año pasado, pero es cierto que a lo largo del año ha habido ampliaciones de gama, pues por temas de versión para piscinas, todo lo que tiene que ver con ATEX, con versiones Extreme para tener una vida útil más longeva, etcétera. Entonces, como ha habido varias ampliaciones de gama, pues vamos a dedicar unos minutitos ahora también en esta categoría de campanas a hablar un poco de la Gentle. En esta Gentle Space, aquí tendríamos la pequeña, la grande con lira o la grande suspendida, para que veáis un poco que el diseño es diferente respecto a la Gentle Space Generación 2. Y simplemente no voy a entrar en detalle en todo lo que he puesto a nivel de la Gentle Space, porque veo que son I10 y quiero acabar a tiempo. Quiero que veamos también la parte de sistemas autónomos y de sistemas conectados, que creo que también lo que os puede dar un poquito más de visibilidad de cara a hacer cosas diferentes. Grandes rasgos, un par de diapositivas de aquí que creo que son importantes. La eficacia mejorada a 155 lúmenes vatio. Amplitud de ópticas, teniendo en cuenta que hay también para pasillos, para ópticas muy estrechas, como es la Very Narrow Beam, que sería la VNB, aquí pone X, pero es V. Y luego, importante también la óptica NBA, que es ajustable, es decir, para que dentro de una misma luminaria ir modificando desde una fotometría para haz ancho o para haz estrecho, simplemente con una misma luminaria, la óptica ajustable. La mejora de la vida útil de la luminaria a L80, 100.000 horas a L80, es decir, que a las 100.000 horas vamos a tener como mínimo el 80% del flujo luminoso, es lo que significaría el L80 a 100.000 horas. Obviamente, si tenemos esa óptica ajustable NBA, pues la luminaria va a ser más flexible, y por otro lado también va a ser más flexible desde un punto de vista de instalación. El sistema EasyFix, a ver que es un sistema, bueno, os comento, es un sistema de montaje desmontable en el que vamos a tener
unos accesorios con unos tornillos pues más fáciles de montar que lo que serían los tornillos fijos convencionales. Y luego, por otro lado, también lo que llamamos el food cover, que sería para todo lo que tiene que ver con industria alimentaria, la luminaria por arriba ya no va a tener el difusor con esa rejilla en la que la acumulación de polvo pues obviamente se prestaba más. Entonces, en ese aspecto, pues la luminaria lisa por arriba y apta para este tipo de aplicaciones. Y luego, como no podía ser de otra manera, todo lo que son luminarias de altas prestaciones puedan estar ya preparadas para todo lo que tiene que ver con la conectividad. Entonces, en este aspecto, pues las luminarias de Gentle Space generación 3 pues van a estar incluidas dentro de la solución de iluminación conectada para industrias que se va a llamar Interact Industry. Vamos un poquito más de las principales mejoras de la Gentle Space generación 3 respecto a la generación 2. Aquí también una tabla comparativa como la que os he explicado antes de la Corlem estanca generación 2 respecto a la generación 1. Esta óptica NBA que os decía, para que veáis, ¿no? Con la misma luminaria, pues de haz estrecho hasta haz ancho, haciendo esa calibración a la hora de instalarla para poder tener una misma luminaria puesta en diferentes zonas con necesidades diferentes, con la versatilidad que ello conlleva. Y como Gentle Space es una solución súper completa, me he querido poner un par de diapositivas en las que, como si fuera una hoja Excel para ir eligiendo especificaciones, pues podéis ver un poco las diferentes nomenclaturas que utilizamos y lo que quieren decir en la línea de ir entendiendo mejor la denominación del producto. Entonces, bueno, os las dejo aquí. Creo que Gentle Space es una luminaria impresionante y tiene muchísimas opciones y personalmente pues unas que no sabemos que están ahí, que puede ser una buena opción para nuestros proyectos de alumbrado. Luego, por otro lado, la versión, la óptica HRO, que sería la de pasillos altos, fue una de las incorporaciones que se hizo a posteriori de ese noviembre de 2018, y luego cosas que se han ido también incorporando después de esa primera lanzamiento de la generación, es las que veis en la parte de la derecha, es decir, la Valproof, que sería todo lo que tiene que ver con aplicaciones deportivas para todo lo que es el tema de pabellones, para el tema de pelotazos. Luego la SWP es la que tiene que ver con piscinas. Para las opciones de Green Warehouse System, que va a ser la solución del sistema autónomo en el que va a estar la Gentle Space, los tornillos de suspensión también se han incluido ya en la solución. Esa cubierta que no se acumule el polvo para aplicaciones de industria alimentaria también. Versiones ATEX para todo lo que es el tema de antidesflagrante y las versiones Extreme XT, que serían las que tienen la vida útil más larga, hasta esas 100.000 horas que hablábamos antes. Había una pregunta por aquí que no quería cortarte hasta casi el final. Es sobre el B, que si me imagino que, Enrique, te refieres a la vida, el L70 o el L80 en las 100.000 horas. Me imagino que el B te refieres si es al 10%, el 20% o el 50% de la población. Efectivamente, el L80, espérate que vea aquí tu pregunta. El L80, siempre en interior, normalmente se hace referencia a B50, pero en cualquier caso hay una última información que hemos colgado en nuestra página web, que la variación de horas de vida entre un B50 L80 y un B10 o un B20 L80 es muy baja, y entonces al final se está dando para el B50. L80, B50 en las horas de vida que se especifique, significa que la vida útil de la instalación va a estar en esas 70.000, 100.000 horas, manteniendo el 80% del flujo de media. Gracias, Mar. ¿Sigo? Encontrar la información de Gentle Space, el catálogo online como el catálogo de iluminación profesional.
información de lo que saldría de la Yente. En el caso de la Coreline, más familiarizados, tanto en el catálogo como en la tarifa, aquí la información de tarifa y simplemente, bueno, pues en este caso la generación 4, bastante diferente de diseño a la que teníamos la generación 3. Cuando salga la campana Coreline para Interact Pro, webinario que vimos en mayo, probablemente el sensor vaya a estar aquí en el medio. Entonces, bueno, vamos a encontrarle al final una utilidad a ese círculo negro que yo nunca he entendido muy bien, y eso es opinión mía, ¿qué hacíamos ahí con ese círculo negro ahí en el medio? Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí, desde luego, me parece singular. Dejémoslo ahí. Y luego la foto de abajo, la que veis aquí abajo a la izquierda, cuando lleva el driver regulable. Entonces lo lleva así. Información sobre el Lediner Campana y la información sobre las lámparas en el catálogo, en la tarifa de alumbrado de distribución. Es esta gráfica que a mí me parece interesante recalcar, porque al final lo que te está diciendo es que de todas las lámparas que tenemos, o de si la vas a hacer convivir, las lámparas LED, mejor dicho, que tenemos para sustitución, o si la vas a hacer convivir o no con el balasto actual, pues si se puede o no se puede. Entonces, en esa línea, pues importante esta información de aplicación. Hemos dicho que había TrueForce LED industrial y luego la TrueForce Core, ¿vale? En el caso de la LED industrial, dos opciones, para la que va con directo a red o la que va conviviendo con el equipo de descarga, con la mención que hemos dicho antes al tema de la no recomendación a modificar esquema de conexión, por lo tanto mejor ir a la lámpara que mantenga el balasto, aunque es cierto que conlleva consumo energético, pero por lo que hemos hablado antes. Luego aquí tendríamos la TrueForce Core, la lámpara de Mazda que habíamos hablado antes. La última parte, que sería todo lo que tiene que ver con sistemas, hemos dicho que vamos a hablar primero de sistemas autónomos, es decir, no conectados a la nube, y luego vamos a tener los sistemas conectados a la nube. ¿Vale? En el caso de los sistemas autónomos, y aquí sí que ya no he hecho diferenciaciones por si es un carril, si es una estanca o si es una campana, de menos a más, hablamos de un tubo T8, diámetro 26 milímetros, en el que vamos a tener un sensor de movimiento incorporado, es el que llama el Master LED Sensor. Vamos a tener la Coreline Estanca Generación 2, novedad que hemos explicado ahora, que acaba de salir ya, con esa versión de tener el detector de movimiento incorporado. El detector de movimiento es este aparatito que veis a la derecha, que ahora explicaré cómo va. Luego tendríamos el Green Parking System, la parte de un sistema autónomo con una estanca, con la Pacific LED Generación 4. En el caso del Green Warehouse System, que en este caso sí que ya es más versátil la solución, porque tenemos desde campanas hasta carriles hasta la propia estanca. En el caso del Green Warehouse System, es simplemente que tengamos en cuenta que son sistemas autónomos, son luminarias con detectores de movimiento, no hay fotocélulas, y al final lo que vamos a hacer es que mediante una conexión inalámbrica vamos a configurar la instalación para que luego el detector de movimiento vaya encendiendo y apagando las luminarias en función al uso de la instalación, con el consiguiente ahorro energético que conlleva. Por tanto, hablamos de mantenimiento reducido, hablamos de generar confort porque encendemos la luz cuando la necesitamos y hablamos, obviamente, pues, de todo lo que tiene que ver con la gestión medioambiental desde un punto de vista de que consumimos menos. ¿Vale? Es wireless, por lo tanto, volvemos a hablar otra vez de esa comunicación inalámbrica que hablábamos en el webinario de Interact Pro, es decir, lo que hacemos es utilizar el protocolo de comunicación Zigbee, apto para cualquier ambiente, incluyendo espacios abiertos, zonas de estantería, almacenes fríos, porque estamos hablando de que no hay cableado, que lo único que tenemos que hacer es mantener unas distancias. Por otro lado, hay que tener en cuenta que con la tecnología LED pues, la luminaria no sufre en temperaturas ambiente bajas, como nos pasaba con la fluorescencia, por ejemplo. Hemos dicho que solo es detector de presencia. Las luminarias son regulables y en este caso la regulación pasa porque hagamos una configuración de determinados niveles de regulación, no porque tengamos esa fotocélula que nos regule en función de la aportación natural, como hemos dicho, que va también con protocolo Zigbee. Aquí tenemos un pequeño
una pequeña animación en la que la luminaria detecta y obviamente cuando detecta, pues obviamente va encendiendo las diferentes fases y va apagando, o sea, a un determinado tiempo que pasa desde el no detectar presencia, lo que hace es que va bajando las luminarias al mínimo o las apaga. Aquí tendríamos otro ejemplo. Una zona se enciende y antes de que vaya a pasar la carretilla hacia el otro espacio, pues ya va encendiendo de forma que el usuario no tiene esa sensación de entrar en zonas completamente oscuras y por lo tanto no penalizar esa sensación de seguridad. Esta solución hemos dicho que es con campana, con carril y con estanca, con las versiones obviamente de la gama Performance, y aquí tendríais un esquema, un resumen de lo que sería esa arquitectura de sistema. ¿Vale? Entonces no voy a entrar en detalle porque quedan 10 minutitos, pero lo que quiero es simplemente que entendáis un poquito cómo funciona y ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Por ejemplo, dice que permite agrupar hasta 50 luminarias, es una instalación de plug and play, es decir, la instalas y te olvidas, simplemente es la configuración en el momento, y atenuación automática activada tras la instalación. Por lo tanto, en este aspecto, pues baja siempre a unos niveles de referencia, te van a dar un ahorro energético y a partir de ahí se va a encender al 100% cuando detecte presencia. En el caso del Green Parking System es una solución también autónoma, pero en este caso va a ir solo con la luminaria con la Pacific LED generación 4. En este caso es lo mismo que hemos visto antes, pero sería aplicado a un parking. ¿De qué? Siempre necesitamos iluminación cuando hay usuarios, o bien peatones que salen o van a coger el coche, o bien por coches en circulación. Sí que es cierto que hay muchísimos momentos a lo largo del día en la que no se necesita que el parking esté iluminado. Entonces, en esa línea, pues obviamente una solución con esa luminaria estanca que nos permita lo mismo, mediante detectores de movimiento, encender y apagar en base a esa detección de presencia. Y en esta línea, pues dos modalidades, que los sensores estén integrados dentro de la luminaria, como puede ser la foto que veis en esta diapositiva, o que los sensores estén externos, pues porque la propia instalación pues nos permita tener los sensores externos porque queramos ponerlos en algún sitio determinado. Entonces, también gobernar hasta 50 elementos, ya sean luminarias o sensores, también es de un plug and play, de estas instalaciones rápidas, también tiene la atenuación automática desde el principio. En este caso hay escenas preprogramadas, con lo cual puedes ir seleccionando siempre qué es lo que viene mejor en cada momento, por lo tanto esa configuración inicial pues es más sencilla y tampoco en este caso esos sensores obedecen a regulación de luz natural, es decir, solo son sensores para detección de movimiento. En el caso de la Corlen estanca generación 2 que os he hablado antes, en esa funcionalidad nueva que tenía de incorporar sensor de movimiento, que es el aparatito que hemos dicho que tenemos arriba, os voy a explicar ahora cómo funciona este sensor. Tenemos la opción de que ante una determinada cantidad de luz que vamos a establecer nosotros en función de la configuración que le hagamos a este sensor, podemos decirle a la luminaria que aunque detecte movimiento no se encienda, porque entendemos que en esa instalación hay iluminación suficiente, que sería la primera viñeta, y luego en la segunda y la tercera viñeta ya es con ausencia de luz, por lo tanto a ella sería una que se encienda cuando detecte presencia, al cabo de unos segundos de no detectar presencia, que se apaguen automáticamente. También hay que tener en cuenta cuál sería lo que sería el área de detección y para eso está la posibilidad de que hagamos el montaje en techo o el montaje en pared, con lo que conlleva para la fotocélula esa área de detección y ahí tendríamos un poco los esquemas. Y lo último sería esa configuración del sensor en base a ir activando los switches que hay en el propio sensor. Entonces, lo que está en rojo es lo que viene configurado de fábrica y a partir de aquí se trata de que sepamos qué es lo que se puede configurar en ese sensor para ir modificándolo en base a las necesidades de las instalaciones. Entonces, en el caso de la sensibilidad del área de detección,
aunque hay varias posibilidades, pero lo que nos han recomendado desde fábrica es que no lo toquemos, es decir, que lo dejemos en esa opción on-on. Así que podemos modificar en base a esas necesidades de la instalación es el tiempo de espera que queremos que pase desde que las luminarias no detectan presencia hasta que se apaguen, que sería lo que llama aquí hold time, y que oscila entre 5 segundos y 30 minutos. Y, por otro lado, la parte superior derecha, opción de poder establecer ese nivel de iluminación, cual, aunque haya ese nivel, las luminarias no se enciendan cuando detecten presencia. En este aspecto, en este tema, las configuraciones oscilan desde los 2 luxes hasta los 50 luxes, teniendo en cuenta que de fábrica va a venir inhabilitado, con lo cual establecer ese nivel mínimo que no vamos a utilizar el sensor, tendríamos que configurar sí o sí. Y por último quedaría ese tubo que hemos dicho que va con sensor de movimiento incorporado. Esto aparecería en la parte de lámparas, es tubo máster de gama superior, y lo único que tenéis que tener en cuenta es lo que pone aquí abajo, que es sensor de movimiento integrado, válido para luminaria abierta y cerrada, y en este caso la regulación son solo 2 pasos, 100% o al 20%. 100% cuando detecta movimiento y al 20% después de pasar 3 minutos sin detectar presencia. Y en este caso, así como la opción que hemos dicho de la Corline estanca podemos configurar, en este caso es la única modalidad que viene de fábrica y esto no se puede tocar. Sistemas conectados. Cuando hablamos de sistemas conectados, en esa nueva de nuestra empresa, que ya no es Philips Lighting, sino que es Signify, esa estrategia multimarca, hemos dicho ya varias veces que todo lo que tenga que ver con conectividad es hablar de Interact. Entonces, dentro de hablar de Interact, sabemos, ¿no? La última oportunidad que hemos tenido ha sido en el webinario de mayo y tenemos como plataforma superior, en este caso para industria, Interact Industry. Tenemos por debajo una solución conectada que no va a ir a la nube, que a día de hoy se llama Master Connect, no sabemos realmente cómo se va a llamar, va a salir el primer trimestre del año que viene y va a ser una solución en la que únicamente vamos a tener lámparas, en concreto tubo LED y lámpara GU10, también con interruptores y sensores inalámbricos. Se va a gestionar también, es decir, se va a configurar también a través de una app diferente a Interact Pro. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ser una tecnología en la que va a combinar Bluetooth y Zigbee. Bluetooth para que podamos hacer esa configuración, es decir, para que podamos hacer esa comunicación entre la app y los puntos de luz o los sensores e interruptores, pero después la comunicación entre puntos de luz y sensores va a ser vía Zigbee, ¿vale? No os digo nada más, entre otras cosas, para no tampoco hacer spoiler de un próximo webinario en los meses siguientes, que sepáis que en esa línea de conectividad pues vamos dando más soluciones al mercado. ¿Qué es lo importante de esta solución? La escalabilidad, es decir, como cliente puedas vender a tu cliente, valga la redundancia, una solución de conectividad que tenga que ser la más avanzada, es decir, que podamos darle tiempo a nuestro cliente a que poco a poco vaya detectando necesidades y podamos ir integrando esa conectividad en soluciones superiores. Entonces, en esa línea, este Master Connect va a ser integrable en Interact Pro y también en Interact Industry o en Interact Office. Por otra parte, Interact Pro pasa exactamente igual. Tenemos la solución de Interact Pro a día de hoy con tubos y con las luminarias de industria, que serían la estanca. Decir que en el primer trimestre del año que viene ya vendrá la Corline Campana, por fin, en la generación 4, y que obviamente todo lo que se intenta una vez más es que sea integrable. Por lo tanto, no sé todavía, o sea, no sabemos todavía cuándo, ¿vale? Pero de momento ya tenemos la confirmación de que la Corline estanca generación 2 se integrará en Interact Industry. Y obviamente lo que esperamos es que cuando salga Corline Campana, pues también nos digan que esa opción de integrar en la plataforma superior pues esté disponible. Y luego, por otro lado, la diferencia entre Master Connect e Interact Pro desde esta arquitectura de sistema que os he comentado sería simplemente añadir el hecho de que la app hemos dicho que es diferente, la app de Interact Pro, que ya la conocéis,
al tener ya una solución conectada, en el caso de Interact Pro, que vamos con la pasarela y estamos conectados a la nube, ya tenemos también acceso remoto, de ahí que podamos acceder a las instalaciones a través del portal. Y en este caso, Interact Pro no solo son lámparas, sino que también son luminarias. En este caso, a día de hoy, son solo lámparas y luminarias con Zigbee. En el momento en el que Master Connect esté preparado, o sea, esté disponible, tubos y esas lámparas GU10 que a día de hoy son de Interact Pro también serán con Zigbee y con Bluetooth, es decir, estaremos hablando de el mismo producto. Cuando pasamos a ese nivel superior, que sería Interact Industry, tenemos una solución que en este caso lo que va a hacer es darnos el acceso remoto, obviamente también a través del portal, desde un punto de vista de información de la instalación. Al ser una solución más avanzada, vamos a obtener muchísimo más rédito de lo que tenemos hoy en día con Interact Pro, como puede ser, por ejemplo, mapas de calor, etcétera. Y, obviamente, vamos a ir con luminarias pues mucho más potentes, con varias gamas y todas las que son de esas soluciones las más avanzadas. Por lo tanto, estamos hablando de la estanca de altas prestaciones Pacific LED generación 4, en el caso de la campana, la Gentle Space generación 3, y en el caso de Carril, vamos con la opción del Maxus Fusión. Importante, y lo pongo arriba con el recuadro, la gran diferencia entre estar en un sistema autónomo o estar en un sistema conectado pasa por lo que veis ahí de una forma bastante resumida. Al final estás hablando de la solución más avanzada, por lo tanto eso conlleva más prestaciones y poder sacarle más jugo a la instalación desde un punto de vista de optimización de uso o de tanto por cómo lo puedes programar mucho más acorde al uso real y por otro lado toda la información que puedes extraer para poder seguir mejorando y luego todo lo que tiene que ver con conectar a la nube, que al final lo que conlleva es una mayor seguridad en el tema de almacenamiento de la información, ¿vale? Y luego el hecho, sobre todo, de que podamos acceder remotamente a las instalaciones, con lo que conlleva desde un punto de vista de mantenimiento, porque seamos el mantenedor de varias sedes o porque trabajo en una empresa en la que tengo varias fábricas y soy el de mantenimiento, es decir, al final todo lo que conlleve esa facilidad de poder acceder a las instalaciones sin necesidad de estar físicamente en ellas. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que está conectado a la nube, pues al final requiere una cuota de servicio anual, porque al final es mantenimiento, es obtención de datos, generación de informes, etcétera. Simplemente gran diferencia entre un autónomo y un conectado a la nube, que lo tengamos en cuenta. Como ya me he pasado un minutito, simplemente que veáis que aquí tenemos información, os he dejado sobre Interact Industry y todas las demás opciones que hemos dicho antes, pero bueno, tampoco quería entrar muy en detalle en lo que sería la solución mucho más avanzada, simplemente que sepáis que lo tenéis aquí. Es un poco lo de mapas de calor que os he dicho y todo eso, a modo de adicional que podemos hacer con Interact Pro, con una arquitectura del sistema de cuáles serían los elementos que necesitamos para funcionar, con los beneficios que conlleva tener una solución conectada en una aplicación de industria, ¿vale? Y luego todo lo que tiene que ver con la arquitectura, o sea, cómo se debe hacer la malla inalámbrica. Por ejemplo, aquí pone 15 metros, cuando estamos hablando de Interact Pro serían esos 10 que hablábamos antes. En el caso de Interact Pro hablamos de 200 nodos, aquí hablamos de 150, es decir, hay pequeñas diferencias en lo que serían las diferentes soluciones, pero siempre lo que es el enfoque de la solución por el Zigbee, la malla, la forma de conectarse, la forma de entender, pues no deja de ser lo mismo. Los diferentes elementos que hay que os he comentado y aquí sería cuando se introducirán desde un punto de vista comercial los diferentes elementos de esta solución, ¿vale? El sensor y luego las diferentes opciones a nivel de luminarias, pues que tengan los sensores integrados, que los tengan fuera, que vayan con conectores externos que no sean para poder conectar otro tipo de sensores, es decir, ir un poco más avanzados, ¿no? a lo que sería la instalación, o sea, un sistema conectado sencillo como puede ser Interact Pro hoy en día. Aquí sería la última opción. Y ahora ya, por último, hemos mencionado el tema del webinario de Interact Pro en mayo. Y por último, ya como siempre, pues a no ser que haya alguna pregunta, Mar, ya simplemente que Alexa nos pueda lanzar la pregunta
y podáis hacer una valoración rápida del webinario, aunque luego os vayamos a enviar el formulario de Google. No veo ninguna pregunta por ahora. Lo que sí que veo es que han lanzado ya la encuesta. Acordaos que hay que marcarla y darle a enviar. Y del resto no veo que haya preguntas nuevas, sino las que ya hemos ido contestando a lo largo del webinario. 5 minutos, lo siento. Gracias, Elena, por este overview de todos los productos que se pueden utilizar para la industria. La verdad es que en una hora resumirlos todos es difícil y me imagino que cada uno pues estará pensando cómo se podría aplicar mejor una cosa u otra en las diferentes zonas e industrias. Como hemos dicho más de una vez, cuando lancemos las encuestas que Elena lanza después de los webinarios, pues poned en los comentarios aquellos elementos en los que os gustaría profundizar en los webinarios. Creo que ya han cerrado la encuesta, o todavía está abierto. A ver. Todavía está abierto. Sin más, como decía, muchas gracias. Buen fin de semana a todos y espero que haya sido útil, a mí me lo ha parecido, la presentación que nos ha hecho Elena. Un abrazo. Buen fin de semana.